Bueno, muy buenas tardes. Hoy les voy a exponer lo que fue mi tesis de pregrado, titulada Propuesta de Educación Ambiental para la Prevención de Accidentes Ofídicos, en el trabajo en el cual tuve apoyo del profesor Gustavo Londoño y Marisabel Ría, los cuales fueron mis tutores. En Colombia se alberga aproximadamente el 10% de la biodiversidad mundial de ofidios, con alrededor de 270 especies de serpientes. Es debido a esta diversidad que Colombia ha sido pionera en desarrollos tanto culturales y médicos en ámbitos pues, que giran en torno a este grupo taxonómico. En Colombia se pueden encontrar en casi todo el territorio nacional, exceptuando las tierras muy altas, superiores a los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Las familias que en verdad representan un verdadero peligro para el ser humano de este grupo es la familia Vipéride y la familia Lápide. La familia Vipéride hace referencia a las familias de las víboras, conocidas como la X, como el verrugoso, como la mapanada, como, bueno, entre muchas otras. Y la familia Lápide es la familia de las corales verdaderas, del género Micrurus. Básicamente la diferencia es su tipo de veneno. Viperi es un veneno hemotóxico y la de Lápide es un veneno neurotóxico. Los accidentes ofídicos hoy en día es un problema de salud en el continente americano, en donde se ve más afectadas pues, las zonas rurales. Eh, es por ende que hoy en día en Colombia es de obligación reportar o informar cuando un accidente de estos ocurra, y así pues generar como planes de contingencias ante esta problemática. Una de las alternativas para este problema es la educación ambiental, la cual busca reducir o darle un mejor manejo a esos accidentes ofídicos. Es por esto que se tiene como objetivo desarrollar una propuesta de educación ambiental enfocada en la prevención de accidentes ofídicos, pero además que sirviera para la conservación de las serpientes en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta. Entonces, ahora sí, como les dije, este trabajo lo realicé en Mapiripán, ubicado en el Meta, pero está en la frontera con el Guaviare. Básicamente su frontera es el río Guaviare. Mapiripán, debido a su cercanía con el Guaviare, tiene un ecosistema muy selvático, muy amazónico, pero a su vez un ecosistema muy característico de los llanos colombianos. ¿Qué se realizó? Se realizó primero un muestreo durante 4 meses, de febrero a mayo, y así poder determinar o identificar las especies que habitaban en la zona y de estas cuales en verdad representaban un peligro para el ser humano, y con base en esto realizar las capacitaciones adecuadas para poder determinar qué tantas especies habían. Después de esto, se realizó un acercamiento a la comunidad para determinar qué temas se deberían tratar con mayor importancia o la relevancia de los temas que se iban a tratar, y qué temas simplemente no tenían relevancia por diferentes motivos, porque ya conocían, ya tenían conocimiento acerca de X tema, o simplemente no era necesario por el entorno en que se estaba trabajando. Después de hacer el acercamiento con la comunidad, se planearon las capacitaciones en donde se harían las evaluaciones, una antes de la capacitación para ver el conocimiento con el que llegaban, y una después de la evaluación de las capacitaciones, una evaluación después de la capacitación para ver el conocimiento que se llevaron en el momento, ya que el tiempo entre encuesta uno y la encuesta 2, o la evaluación 1 y la evaluación 2, fue aproximadamente de 2 meses y medio. Al final, lo que se hizo fue coger esos datos cuantitativos y, con la ayuda del programa de R, pues hacer los análisis de los resultados. Además de datos cuantitativos, ya les voy a mostrar por aquí. Bueno, en la figura A y en la figura B son las diferentes capacitaciones que se brindaron. Aquí se le brindaron a todo el personal de Polygrow, a todas las áreas. Aquí se ve que se le brindó a la parte administrativa o de oficinas. Y en la figura B se le brindó al área de cosecha, o la parte que está en campo, digámoslo así. Básicamente en las capacitaciones o en la charla se les mostraba diferencias morfológicas entre serpientes, y que ellos pudieran ver las diferencias visuales sin necesidad de tener que agarrarlas, y que les permitiera identificar qué tipo de serpiente es, si es venenosa, si no es venenosa. Diferencias como tipo de escama, como tipo largo de la cola, como forma del ojo, bueno, etcétera. Algunas diferencias que les permitirían intuir si es venenoso o no. Además de esos datos cuantitativos que les mencioné anteriormente, obtuvimos datos cualitativos que básicamente no podíamos plasmar en una gráfica, pero sí nos decía mucho de nuestro trabajo, o que el trabajo que realizamos en esta zona sí tuvo un impacto, ya que comenzamos a recibir bastantes llamadas. Incluso a la actualidad se reciben todavía llamadas, o básicamente nos piden información
de si es posible reubicar ciertos ejemplares que se encuentran en casas, fincas, bueno, en partes donde hay presencia de la comunidad. En la figura 6D básicamente se reubicaron dos ejemplares de la familia Boide, una es una anaconda y la otra es una boa constrictor, las cuales pues si no se reubicaban podrían ser básicamente matadas por el simple hecho de que generaban miedo a la comunidad. En los resultados se los dividí en dos gráficas. La gráfica A están los resultados de la encuesta 1 y la encuesta 2. Lo dividí en respuestas incorrectas y correctas. La barra café nos da las respuestas correctas y la barra azul nos da las respuestas incorrectas. Entonces, ¿qué pensaría uno? Que en la encuesta 2 las respuestas correctas, es decir, la barra café aumentaría mucho y las respuestas incorrectas, es decir, la barra azul disminuiría. En efecto, sí pasó, sí se logró lo que uno esperaba, que la gente adquiriera cierto conocimiento brindado en las capacitaciones. Sin embargo, hay un porcentaje todavía alto de personas que todavía no tienen ese conocimiento muy, muy claro, digámoslo así. Por ende, se sigue trabajando por medio de estas capacitaciones, ya que se dejó una metodología replicable para poder hacer estas capacitaciones a la población. En la encuesta número B, lo que se hizo fue examinar las encuestas por pregunta, ya que las encuestas o las evaluaciones constaban, tenían 8 preguntas, donde básicamente tenían respuestas correctas e incorrectas. Y por medio, con ayuda del programa R, se le dijo que ciertas preguntas fueran correctas, ciertas respuestas fueran correctas y ciertas respuestas fueran incorrectas, y así agruparlas en porcentajes, digámoslo así, donde básicamente tenemos que los porcentajes positivos son las respuestas correctas y los porcentajes negativos son las respuestas incorrectas. Entonces, básicamente, ¿qué esperaría uno? Digamos en la pregunta 1, que es esta, que los porcentajes o las barras que estén por debajo de cero, es decir, con porcentajes negativos, disminuya ese porcentaje que esté negativo en la barra número 2 o en la barra azul, digámoslo así, que es la encuesta 2. Y en efecto, si se observó, por ejemplo, en la pregunta 2, tenemos un gran porcentaje de barra roja o barra naranja que está negativo, pero si lo vemos en la encuesta 2 disminuyó bastante, casi a la mitad. Entonces es lo que uno esperaría que ocurriera básicamente en todas las respuestas del cuestionario. Hubo respuestas donde básicamente aún el porcentaje de disminución fue mínimo o fue muy poco, como en la pregunta 3, donde básicamente se les preguntaba qué hacían si encontraran una serpiente en la casa. Entonces mucha gente sigue optando por matarla en vez de pedir ayuda. Es algo que se tiene que seguir trabajando. Pero en general hubo una disminución o un aprendizaje óptimo, si se logró enseñar y que la gente entendiera mucho las necesidades de conservar este tipo de serpientes y además de esto la importancia de tener claro qué hacer en caso de un accidente ofídico, que era lo que se tenía planeado desde el principio. Como conclusiones, y lo que les mencionaba en la metodología, en el muestreo se observaron un total de 27 especies, pero de las cuales solamente dos, que es la Botros atrox, que pertenece a la familia Viperidae, y la Micrurus surinamensis, que pertenece a la familia Lapide, son las que representan hoy en día un cierto peligro al ser humano. Sin embargo, de estas dos, la única que en verdad representa o que su mayor tasa, el mayor tasa de accidente tiene es la Botrops. Incluso el género Botrops es el género con mayor porcentaje de accidente en el continente. El género Micrurus, por sus características ecológicas, básicamente o fisiológicas, presenta, digamos, al momento de encuentros con esta serpiente, la serpiente tiende a escapar, huir. Es por esto que los accidentes con este tipo de familias o con este tipo de serpientes están muy relacionados a la manipulación del individuo, a diferencia de la Botrops, del género Botrops, en donde sí hay accidentes simplemente por estar cerca de ella, bueno, etcétera. Entonces, como conclusión, básicamente de las 27 especies encontradas, solamente dos, pero con mayor porcentaje una, tiene tiene un peligro para el ser humano. Con respecto a la educación ambiental, la comunidad de Mapiripán tiene concepciones adecuadas e inadecuadas en torno a aspectos biológicos, ya que al momento de hacer las charlas ellos nos explicaban muchas cosas, como digamos los muestreos, decían como cierta especie está en cierto tipo de hábitat, cierta especie no está acá, pero sí está, digamos, en bosques de galería, pero no está en la sabana. Entonces la gente tiene muchos conceptos adecuados en torno a las serpientes, pero otros inadecuados, ya que
Muchas personas decían que, de ejemplo, una especie de serpiente de una familia se podía reproducir con otra serpiente de otra familia y generar una serpiente mucho más venenosa, cuando se les explicaba que no era posible porque existe la especificidad y bueno, entonces era como un cambio de información entre ellos y nosotros. La verdad que fue muy enriquecedor para ambas partes. Y en general se consideró que tuvo una buena recepción por parte de las personas, ya que la concepción sobre los temas acordados mejoraron en comparación a las instancias previas a la capacitación. Lo que siempre se dice es que estos procesos, estos trabajos de educación ambiental son trabajos bidireccionales, en donde la comunidad aporta mucho conocimiento de que ellos tienen sobre la zona, ya que ellos son los que han vivido gran parte de su vida ahí, y nosotros aportamos conocimiento pues adquirido por medio de la literatura o por medio de experiencias en otras partes del país. Este fue el proyecto de tesis y espero les haya gustado y si tienen alguna pregunta, bien puedan.